buenas noches. Llegó el momento de informarse en compañía de Noticiero Hechos Ediciones Estelar. Llegamos ya al 3 de marzo del 2025. Soy Graciela Rajo y estos son los titulares. Bienvenidos. Bien, y ya se lo adelantamos. Los conductores de las ambulancias se enfrentan a diario a diferentes dificultades. Número 1, el congestionamiento vehicular y además automovilistas que no ceden el paso, pero no los dejan avanzar. Y de igual manera se ponen en grave riesgo las vidas. Para las ambulancias, desplazarse en medio del fuerte tráfico no es fácil. A diario se enfrentan al congestionamiento que se registra sobre todo en el área metropolitana de San Salvador. Y a eso se suma que hay automovilistas que no les ceden el paso a estas unidades, lo que les dificulta poder llegar al destino donde se ha registrado la emergencia. Un claro ejemplo de ello fue este llamado de auxilio que recibió Cruz Verde Salvadoreña. Una mujer había caído de una unidad del transporte colectivo en la Alameda Roosevelt. Avanzar sobre la 25 Avenida Sur fue complicado. Los vehículos no abrían paso, por lo que el conductor de la ambulancia se vio obligado a irse en sentido contrario. La paciente tenía lesiones de gravedad y había convulsionado. Esta acción les permitió estabilizarla en el lugar para posteriormente trasladarla a un centro de salud. Pero antes de llegar al Hospital Rosales, un automovilista no le permitía avanzar. Mientras al interior de la ambulancia, la mujer herida se quejaba del dolor. Mi nombre es Cristian Acevedo de Cruz Verde y la vamos a trasladar al hospital, mamá. Los socorristas señalan que es frecuente encontrarse a conductores que a pesar que van con sirena abierta trasladando pacientes, les bloquean el paso. Y en el lapso a verificar el accidente, ya sea o cualquier otro tipo de emergencia médica, siempre nos encontramos con tráfico en los sectores. De igual forma, muchas veces hay conductores que intencionalmente no ceden el paso a estos vehículos y pues eso nos dificulta bastante a la hora de los tiempos en el rescate de la persona. Realmente ese es el pan de cada día. Siempre nosotros, cualquier operador de vehículos de emergencia se lo puede decir, nosotros día con día nos enfrentamos con conductores que no ceden el paso. No ceder el paso a los vehículos de emergencia es una infracción grave, por la que deberá pagar una multa de $100. El Viceministerio de Transporte ya ha sancionado a varios conductores por esta falta. Hemos impuesto, recordemos de que este tipo de sanciones es detectable gracias también al reporte o a la denuncia que las mismas ambulancias hacen, ¿verdad? A través de la captura de fotografías o videos para demostrar a aquellos vehículos que no han colaborado en despejar la vía. Por favor, abramos paso, llamamos a un paciente crítico, por favor, abramos paso. El tiempo es crucial. Cada segundo que se retrasa la ambulancia es letal, ya que está en juego la vida de una persona y ese paciente podría ser uno de sus seres queridos. Ya se obtuvo una experiencia de parte de un automovilista que no cedía el paso y lamentablemente cuando se llegó al accidente él iba atrás de la unidad. Cuando se percató y vio el vehículo se dio cuenta que era de un familiar. Lastimosamente esa persona había fallecido. ¿Cómo se habrá sentido esta persona por no haber cedido el paso que un minuto no estaba para haberle salvado la vida? El parque vehicular sigue aumentando. Actualmente asciende a 1.894.366. Solo durante los primeros 2 meses de este año 2025 se han sumado más de 20.000 vehículos, lo que implica más tráfico y complicaciones para las ambulancias poder trasladarse. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.
Y más de una docena de personas resultaron en lesiones luego que un microbús de la ruta 109 y un pick-up colisionaran. Esto ocurrió en el kilómetro 23,5 de la calle que conduce de San Salvador a Sequezaltepeque. Los heridos fueron trasladados por socorristas a diferentes centros de asistencia. Y se reportó la captura de este hombre, Fernando Antonio Enríquez Marinero. Él es motorista de una ruta interdepartamental, para ser específico, 501 de San Vicente, que se conducía en estado de ebriedad. Al realizarle la prueba antidoping, resultó con 83 grados de alcohol. Fue intervenido en un control vehicular que fue instalado en la terminal Plaza Amanecer de Soyapango y enfrentará cargos por conducción peligrosa de vehículo automotor. Vamos a cambiar de tema y son buenas noticias, porque el diésel y la gasolina regular experimentarán una reducción de entre 2 y 4 centavos desde el 4 hasta el próximo 15 de marzo. Esto de acuerdo con lo publicado por la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas. El diésel en la zona central y occidental bajará 4 centavos y 3 centavos en la oriental. Los precios de referencia oscilarán entre los $3.60 y los $3.65. La regular bajará 2 centavos en el centro y occidente y 3 centavos en el oriente. El precio del galón rondará los $3.69 y $3.73, mientras tanto que la gasolina superior no va a tener variación y va a seguir comercializándose entre los $3.90 y $3.94. Y bueno, preocupados están los ganaderos de la zona oriental del país ante la presencia del gusano barrenador. Fernando Morales nos explica sobre su situación. Preocupación es la que sienten ganaderos de la zona oriental ante la presencia de gusano barrenador, un insecto por el cual el Ministerio de Agricultura y Ganadería emitió emergencia a finales de febrero. En Puerto Parada, Usulután, ya se reportan estos casos, así como en otros departamentos. Yo en lo personal tuve un caso acá con unos cerdos y informé, pero hicieron caso omiso. Me dijeron que me iban a llamar y no me llamaron. Han habido varios casos en Jocoro, también en Morazán. Hemos sabido de casos en el Bajo Lempa, también jurisdicción de Usulután. Ahí ya pertenece a Jiquilisco. Veterinarios reconocen el peligro que representa el gusano barrenador no solo para el ganado, sino también para los animales de sangre caliente, además del ser humano. Una infección de este tipo puede detectarse con una serie de síntomas, entre ellos heridas con presencia de larvas. Nosotros vamos a ver a nuestros animales con una etapa febril, los podemos ver con depresión, inapetencia, o sea, no permanecen, por decir así, quietos, no se alimentan, se ven muy deprimidos. Podemos ver una disminución de su producción en el caso de bovino de leche, ¿verdad? O pérdida en la ganancia de peso. Los ganaderos han recurrido a diversos métodos para eliminar este gusano, aunque dicen que la mejor forma de atacarlo es por medio de la prevención. El mejor método es prevención. Revisión de heridas, revisión permanente de heridas en el ganado o cerdos, incluso aves. Estamos previniéndose con los ya conocidos matagusanos, especialmente el que tiene un ingrediente violeta que le llaman. Y todo gusano que se le extrae al animal, echarlo en el bote de alcohol y eliminarlo. Organizaciones y especialistas recomiendan a las autoridades controlar lo antes posible este brote de gusano barrenador, pues de llegar a salir de control puede generar afectaciones a la producción nacional de lácteos y carne. Porque el problema es ese, que cuando no estamos vigilantes o el ministerio no está vigilante, las plagas se propagan y afectan mucho más. El riesgo siempre está presente y que los animales siempre va a haber una disminución de su producción o una depresión, ¿verdad? Cuando estos ya tengan el problema. No podríamos decir una cifra correcta, una cifra específica, porque afectaría desde el pequeño ganadero hasta el más grande.
Al menos en Usulután, desde septiembre del año pasado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería estableció reuniones para abordar el tema, y en Morazán, el gobierno habría habilitado puestos de control para tratar posibles infecciones e incluso realizan visitas domiciliarias. El gusano barrenador ya está presente en Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Este es un reporte de Fernando Morales. Y en Farmacia La Buena respetamos tu receta médica. Obtienes descuentos fáciles, rápidos y sin membresías todos los días. Aprovecha nuestros descuentos en medicamentos y productos de conveniencia. Farmacia La Buena, la farmacia de los salvadoreños. Y gracias a Farmacia La Buena le comentamos que algunas cosechas ya han comenzado a sufrir diferentes afectaciones por las lluvias registradas durante lo que va del año. Mientras algunos ambientalistas advierten de una incertidumbre climática. Y este es el panorama. 600,000 quintales de café se cosecharon en el ciclo agrícola 2024-2025, mismo que ha disminuido con el tiempo. Hace 10 años eran 5 millones los que se producían. La reducción se debe a múltiples factores como el cambio climático, porque no está siendo atendido por los productores y por la falta de mano de obra. Este sector es el que está siendo afectado por las lluvias registradas en el territorio. Porque está haciendo que el café floree antes de tiempo. La lluvia más indicada para el café es abril, mayo. Si caen lluvias ahí no hay problema. El problema es que ahorita es con demasiada anticipación, y eso que hace que el café floree y después se arruine la cosecha. Las lluvias podrían estar relacionadas con el fenómeno de la Niña, que se ha mantenido en una fase débil, y se pronostica que entre marzo y mayo se inicie una etapa neutral, pero bajo una incertidumbre climática. Y en el caso es cuando la temperatura del océano en la parte cercana a Sudamérica baja la temperatura, y eso se manifiesta en esta zona donde vivimos con más lluvia. Eso ha sido el fenómeno de la Niña. Ahora, ¿qué está sucediendo? Que se ha incrementado la temperatura de la atmósfera, un poco más de 1.5 grados centígrados con respecto a valores preindustriales. Eso ha alterado todo. Entonces, ahora no tenemos certeza cuándo viene la Niña. Que llueva en la época seca o la época de verano, digamos que no es raro siempre y cuando se dan las condiciones o se juntan las condicionantes para que esto ocurra. Lo que no es tan normal es que esas lluvias tan intensas como las que hemos tenido en estos días en el territorio nacional, pero ahí tiene que ver el impacto del cambio climático global en el territorio salvadoreño y también en todo el istmo centroamericano. Sin duda esto puede tener impactos en los medios de vida, en la infraestructura. Ante lo incierto, ambientalistas hablan sobre posibles afectaciones que pueden traer esta situación en la agricultura. Algunas de las soluciones que proponen es fortalecer la resiliencia en la producción de alimentos por medio de prácticas agroecológicas y desde el gobierno implementar políticas públicas encaminadas a enfrentar la situación. Las cosechas están acostumbradas a un régimen de lluvias histórico, o sea, por miles de años, ¿verdad? Cualquier cultivo esperaba una lluvia en un determinado momento y en otro no, y eso se está alterando. Entonces, principalmente esto se da en la época lluviosa, cuando está cosechando el maíz, el frijol, y que tener lluvias demasiado extremas puede dañar ese tipo de cultivos. De acuerdo con Treminio, para este año harán falta cerca de 10 millones de quintales de granos básicos para suplir la demanda nacional, que es de 25 millones de quintales, versus a una producción de 15.200.000 quintales, y descarta que las lluvias de los últimos días puedan afectar la actual cosecha. Hay muchos factores, cambio climático, mano de obra, escasez de mano de obra, sembramos menos, el gobierno dio menos paquetes agrícolas, o en vez de dar paquetes agrícolas dio una tarjeta. La gente utilizó la tarjeta no solo para granos básicos, sino para otras cosas. En el caso del maíz se requiere de más producción, pero lo que preocupa es el frijol, debido a que Nicaragua es el único proveedor y ha reducido su cosecha por causas del cambio climático y por el impacto de la tormenta Sara. Las pérdidas económicas en granos básicos en El Salvador se estima son de $80 millones. Este es un informe de Marcela Rivera. Asociate a la red de cooperativas PDCASES, donde construyes tu mundo mejor.
Les contamos que han incrementado las adopciones en El Salvador durante los últimos años. Veamos cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para poder iniciar con este proceso legal. Solo en enero de este año se autorizaron 100 adopciones de niños y adolescentes en El Salvador. Esta cifra superó los datos que se tenía en años anteriores. Por ejemplo, en el 2024 se dieron 37 adopciones, en el 2023 21 y 19 en el 2022. Y no es el número en sí el importante, es el haber cambiado 100 vidas de niños, es el haber garantizado el derecho a vivir y crecer en familia de 100 niños. Es el haber brindado una respuesta positiva al anhelo de una familia que deseaba ser padre o madre también. Luego de las reformas a la Ley Especial de Adopciones, vigente desde 2021, se aumentó el ánimo para adoptar de las familias. Entre 2023 y 2024 aumentó un 15% las solicitudes, siendo en su mayoría provenientes de San Salvador y La Libertad. Pero, ¿cuál es el procedimiento que se debe realizar? Se divide en dos procedimientos. El primero es una fase administrativa, donde se califica la aptitud para adoptar por parte de las familias solicitantes, así como también se califica la adoptabilidad de los niños y niñas para poder ser considerados sujetos de adopción. Y la segunda fase es la fase judicial. Después de haber concluido la fase administrativa, un abogado de la Procuraduría General de la República o un abogado particular que represente a las familias promueve en sede judicial para que se decrete la adopción. Un periodo aproximado de 60 días es lo que tarda el proceso para poder adoptar en El Salvador. Sin embargo, Sánchez señaló que aún existen personas que entregan a sus hijos sin pasar el procedimiento correspondiente, práctica que se busca erradicar en el territorio. Una persona puede entregar a su hijo en adopción si no es a través de un procedimiento de ley, que garantice que el niño no va a ser sujeto a ningún tipo de actividad delincuencial o va a ser utilizado para otro tipo de actividades producto de una adopción. Señores, realicemos el procedimiento de ley. Estamos aquí para ayudar y solventar esas situaciones que pueden perjudicar a un niño al final. Ese niño jamás va a ser parte de su familia si usted no sigue el procedimiento de ley. ¿Cuál es el perfil de las personas adoptantes? Mujeres que se encuentren entre los 30 y 60 años de edad y hombres entre los 62 y 67 años de edad, con un ingreso económico promedio de $1,600. Un informe de Carla Araniva. La ONU ha declarado este 2025 Año Internacional de las Cooperativas. Asóciate a la red de cooperativas Fedecases, donde construyes tu mundo mejor. Insultos, suplantación de identidad, chantaje a través de redes sociales son parte de la violencia digital y a continuación le vamos a decir cómo reconocerla y qué es lo que usted puede hacer para prevenirla. Perfiles falsos en redes sociales, pedir dinero a través de medios electrónicos o imágenes manipuladas con el fin de causar daño a la persona son algunos de los 40 tipos de violencia digital que enfrentan las mujeres. Hay más de 40 términos que se están utilizando sobre diferentes formas de violencia digital. Hay algunas que conocemos más y cada día se están inventando nuevos nombres, ¿no? Desde sextorsión, ciberataques, discurso de odio, ¿no? Sexting. Lo más común, por ejemplo, y que ocurre mucho con las adolescentes y con los adolescentes, es insultos, ¿no? Burlas, denigraciones de su personalidad, pero también, por ejemplo, temas de imágenes no consentidas de sus cuerpos, ¿no? Manipulaciones de sus imágenes, poniendo en imágenes que muestran su cuerpo, ¿no? Poniendo su cara en imágenes que son falsas, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas ocurren todos los días, pero también tenemos perpetradores, abusadores de toda la vida que a través de identidades falsas entran en grupos, por ejemplo, de juegos o de grupos de adolescentes y se hacen pasar por adolescentes, ¿no? Un
Un informe revela que las niñas, adolescentes y la comunidad LGTBI están más expuestas al ciberacoso en las diversas plataformas, estimando que 7 de cada 10 mujeres entre 18 y 24 años ha sufrido acoso en línea y un 37% de mujeres ha sufrido violencia digital. Plantea que alrededor del 37% de mujeres y niñas han sufrido este tipo de violencia digital y un 85-86% han sido testigos de esta violencia. Es decir, que no la han vivido ellas, pero han visto tal vez a otra amiga, a otro adolescente que han vivido este tipo de situaciones. Ante esta situación, consultamos a la población si ellos han sido víctimas de algún tipo de violencia digital y esto contestaron. La mayoría de personas ya en general somos como objetos de violencia digital, ya sea por un mensaje, un comentario, una publicación. Recordemos que las personas a veces no están de acuerdo con nuestras opiniones, nuestras formas de pensar, de sentir, entonces siempre hay como también mensajes como pasivo-agresivos, ya mensajes un poco más violentos, también en esto de las plataformas del TikTok, y así la gente se siente como más valiente en el sentido de decir lo que quieran y se esconden tras un monitor. Entonces siento que es bien peligroso eso porque también puede llevar a una persona a la depresión, incluso algo muchísimo peor. No he sido víctima, pero me imagino que las personas que sí lo han vivido es una experiencia un poquito complicada, en especial porque ahora con lo de las redes sociales es más, como la gente está más propensa a recibir mensajes de personas que ni siquiera conocen o de personas que pues al final de cuentas tienen una mala intención, incluso con cuentas falsas y cosas así. Está mal de cualquier manera que lo vean. Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Es por eso que diversas organizaciones hacen un llamado a la población a construir sociedades igualitarias, realizar programas y darle visibilidad a esta problemática, así como también contar con los marcos legales adecuados. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y así finalizamos también esta emisión de Noticiero Hechos Estelar. Buenas noches.